Un Navy SEAL se quedó solo en la nieve, contemplando una granja que desconocía haberlo perdido todo. Un mes antes, un hombre había muerto salvando su vida. Ahora solo quedaba una promesa, un camino invernal, y una viuda que aún creía que su esposo volvería a casa. No llamó a la puerta para pedir ayuda. No vino a decir la verdad. Vino porque un amigo moribundo le pidió que terminara una última cosa en Navidad. Y la mujer tras esa puerta no tenía ni idea de que el extraño que permanecía de pie en el frío llevaba consigo el último aliento del hombre que amaba. Antes de empezar, dinos desde dónde nos ves. Y si esta historia te conmueve, suscríbete para no perderte ninguna historia de lealtad, valentía y corazón. Tu apoyo lo es todo. El invierno azotaba la península superior de Michigan como un ser vivo, cargado de viento y nieve. Los oscuros pinos se doblaban bajo el cielo de color de hierro frío. Jack Mercer condujo a través del en silencio. Tenía 35 años, hombros anchos y la complexión sólida y compacta de un hombre moldeado por años de violencia controlada y disciplina. Llevaba el pelo oscuro, corto y limpio, aunque le había crecido justo el cuello de la chaqueta. Una sombra áspera de barba incipiente le trazaba la mandíbula angulosa, acentuando los pómulos tallados por las noches de insomnio y el sol del desierto. Su hombro izquierdo aún le ardía levemente bajo las capas de ropa, un recordatorio de que algunas heridas nunca se curan del todo. En el asiento del copiloto iba Rex. El pastor alemán tenía 7 años. Era negro y canela, y su hocico empezaba a encanecerse ligeramente alrededor de los ojos. Rex se sentaba erguido, alerta, pero tranquilo, como solo un perro de trabajo podía hacerlo. Sus orejas se movían con cada sonido que el viento traía por la carretera helada. Confiaba plenamente en Jack, no porque le hubieran entrenado para ello, sino porque Jack se lo había ganado a lo largo de años de tiroteos, oscuridad y supervivencia. Un mes antes, Jack estaba al otro lado del mundo. La Operación Brasa Silenciosa había tenido lugar en el corredor de la Montaña Dentada, a lo largo de la frontera entre Afganistán y Pakistán, una región donde las sombras se tragaban a los hombres enteros y las radios a menudo se silenciaban por razones que nadie explicaba del todo. El equipo de Jack había capturado con precisión un objetivo de nivel medio, el tipo de misión que rara vez acaparaba titulares, pero que alteraba discretamente el equilibrio de algo invisible. Se estaban retirando. Fue entonces cuando la tierra se abrió bajo sus pies. El artefacto explosivo improvisado detonó con precisión quirúrgica, volcando el vehículo líder y destrozando la estrecha ruta de retirada. Antes de que el eco se desvaneciera, llovieron disparos de francotiradores desde la línea de crestas. Jack recordaba el impacto antes del dolor. Su cuerpo se elevó, giró y se estrelló con fuerza contra la roca. La metralla le desgarró el hombro izquierdo. El mundo se redujo a sonido, calor y aliento. Se habría desangrado allí afuera. Danny Harper, lo alcanzaron primero. Danny tenía 34 años, delgado y alto, con cabello castaño rojizo, que solía llevar más largo de lo reglamentario cuando nadie lo veía. Tenía una sonrisa discreta y ojos que percibían cosas que otros pasaban por alto. El tipo de hombre que escuchaba más de lo que hablaba, y cuando hablaba, la gente se inclinaba hacia él. Habían servido juntos durante años. Danny supo cuando Jack estaba a punto de moverse antes que él. Danny lo arrastró detrás del armazón blindado del vehículo, lo presionó contra el suelo y recibió la siguiente ráfaga él mismo. La bala atravesó el pulmón de Danny y le cortó una arteria. Aún así, no gritó. Mantuvo la presión sobre la herida de Jack con una mano mientras su propia sangre se filtraba en el polvo bajo él. Durante el viaje de evacuación médica, con el helicóptero sacudiéndose violentamente por el viento de la montaña, la respiración de Danny ya era superficial. Jack le sujetó la mano, con los guantes manchados de sangre, rogándole que se mantuviera despierto. Danny sonrió levemente. Habló de su casa, de Emily. Emily Harper tenía 25 años, esposa de Danny desde hacía apenas un año. Jack la había visto brevemente una vez, en una reunión de la unidad. Era delgada y de voz suave, con cabello castaño, generalmente recogido con una corbata sencilla, y piel pálida que se sonrojaba fácilmente cuando se avergonzaba. Había una dulzura en ella que casi parecía fuera de lugar entre hombres endurecidos por la guerra. A Danny le encantaba eso. «Espera», susurró Danny con la voz quebrada. «Siempre deja la luz del porche encendida». Tosió,
con los labios rojos. Luego puso algo en la palma de Jack. «Necesito que lo termines», dijo Danny. «En Navidad, eso que nunca echamos de menos». Jack asintió, aunque aún no entendía qué era aquello. Solo conocía el peso de la promesa y cómo el agarre de Danny se apretó una vez y luego se aflojó para siempre. Danny murió antes de llegar al hospital de campaña. Jack despertó días después con los hombros cosidos, el cuerpo intacto y el alma destrozada. La culpa de superviviente no llegó con fuerza. Se instaló silenciosamente como la escarcha. Cuando Jack pudo caminar de nuevo, pidió ver a su comandante. El comandante era un hombre canoso de unos 50 años, con el rostro marcado por décadas de decisiones que nunca dejaban lugar al arrepentimiento. Escuchó sin interrupción mientras Jack solicitaba un permiso especial, para entregar personalmente los restos y pertenencias de Danny a su esposa. «Necesito hacerlo yo mismo», dijo Jack. «Me salvó la vida». El comandante lo observó durante un largo momento y luego asintió. «Esta es una misión», dijo simplemente. «Termina cuando la completas. Vete ahora». Jack condujo a través del invierno de Michigan, cargando una urna cuidadosamente asegurada detrás de su asiento junto con una bolsa sellada con efectos personales. Rex se movió ligeramente al estrecharse el camino, con los árboles cerrándose a ambos lados como centinelas. Jack pensó en Emily. Ella aún no lo sabía. Por lo que sabía, Danny estaba en otra misión clasificada, otro silencio con el que había aprendido a vivir. Jack le había pedido al equipo de notificación militar que esperara un poco. Necesitaba tiempo. Necesitaba verla primero para entender cómo decirle a alguien que su mundo ya había terminado. La granja apareció de repente entre la nevada. Una sola estructura en el límite del bosque, desgastada pero robusta, con una tenue luz del porche brillando contra el blanco. El humo se elevaba tenuemente de la chimenea. Había vida dentro. Jack redujo la velocidad de la camioneta hasta detenerse. Rex dejó escapar un suave bufido, percibiendo el cambio. Jack apoyó la frente brevemente en el volante. Le temblaron las manos solo una vez. Pensó en la voz de Danny en el helicóptero, en la Navidad, en algo inacabado. Entonces se enderezó. Jack abrió la puerta. El frío le atravesó el abrigo al instante. La nieve crujió bajo sus botas al avanzar, y Rex se sentó a su lado sin que nadie le ordenara. Se quedaron allí un momento, hombre y perro, enmarcados por la nieve que caía. Entonces Jack Mercer avanzó entre la nieve hacia la granja que aún creía. Esperaba a un hombre que nunca volvería a casa. La luz del porche reveló a Emily Harper solo después de que Jack ya se hubiera detenido a varios pasos de la puerta. Estaba enmarcada por el resplandor, pequeña contra la oscuridad, envuelta en un grueso abrigo de lana que le llegaba hasta las rodillas. Emily tenía 25 años, delgada, con el cabello castaño recogido en una trenza suelta que le caía sobre un hombro. Su piel estaba pálida por el invierno, sus ojos vigilantes y cansados, como quien ha aprendido a escuchar sonidos que otros ignoran. No se acercó. En un lugar como este, la distancia era una especie de seguridad. Jack se quitó los guantes y los sostuvo en una mano, una silenciosa señal de respeto. Mantuvo la voz baja y serena, el tono que usaba cuando necesitaba que alguien lo escuchara sin sentirse acorralado. Dijo que estaba rastreando una operación criminal que se movía por el bosque detrás de la propiedad. Dijo que la tormenta estaba empeorando. Solo pidió el granero. Luego, al ver la vacilación tensar sus hombros, añadió, tranquila y sencilla. Es solo por esta noche. No entraré en tu casa. Rex se sentó cuando Jack dejó de hablar. La postura de pastor alemán era tranquila, disciplinada. Su aliento se nublaba suavemente en el frío. Era grande pero controlado, con el pelaje negro y canela espolvoreado de nieve, sus ojos atentos sin desafío. Emily notó eso primero. La forma en que el perro esperaba una cola que nunca llegaba, la forma en que confiaba plenamente en el hombre que estaba a su lado. Negó con la cabeza una vez, una negativa instintiva. Un desconocido uniformado al anochecer. Seguía siendo un desconocido, pero no cerró la puerta. Su mirada se detuvo en la postura de Jack, erguido, con las botas bien plantadas, como si esperara que el suelo se moviera. Era una postura que conocía, una que su marido había adoptado cuando intentaba no preocuparla antes de irse. Emily tragó saliva. Le preguntó dónde dormiría.
Jack dijo que en el establo más cercano a la puerta lateral, lejos de los caballos, nada se movía ni se tocaba sin permiso. Habló sin adornos. No regateó. Tras un largo momento, ella asintió. Solo el establo, límites claros, respeto por la propiedad, nada de deambular. Jack accedió de inmediato. Le dio las gracias una vez, en voz baja, como agradecido no solo por el refugio, sino por la oportunidad de permanecer invisible. Emily observó cómo Jack conducía a Rex hacia el establo. Se fijó en su forma de caminar, con cuidado del hielo, atento a los ángulos, observando sin parecer que lo hacía. El perro se mantuvo junto a su rodilla izquierda, tan cerca que sus sombras se fundieron en la nieve. Dentro del granero, el aire era más cálido que afuera, cargado de heno y la respiración lenta de los animales. Jack eligió un establo de la esquina y extendió paja limpia con experta eficiencia. Rex dio una vuelta y se tumbó, mirando hacia el pasillo abierto. Jack revisó el pestillo de la puerta lateral, no para asegurarlo, sino para asegurarse de que no vibrara con el viento. Dejó su mochila en el suelo y se sentó con la espalda contra la barandilla de madera, los ojos cerrados y la respiración pausada. Emily regresó a la casa, cerró la puerta con llave y luego la volvió a abrir. Puso una tetera en la estufa sin encender la llama, aunque una casa se sentía más ruidosa que minutos antes. Cada murmullo se amplificaba. Iba de ventana en ventana, revisando el patio. La luz del granero brillaba débilmente a través de la nevada. Se dijo a sí misma que solo era la tormenta. Solo una noche. En el granero, ya que escuchó el viento levantarse, su hombro palpitaba, un dolor profundo y sordo. Rex se acercó, presionando su peso contra la pierna de Jack. Una pregunta silenciosa. Jack apoyó una mano en el cuello del perro. El calor lo tranquilizó. Pensó en la promesa que llevaba. Consigo, la que aún no había pronunciado en voz alta. Pensó en la luz del porche que Danny había mencionado, en cómo Emily debía dejarla encendida sin pensar, una costumbre que había sobrevivido a su razón de ser. Se recordó a sí mismo que esta noche no era para la verdad. Esta noche era para la distancia, para la paciencia. Pasaron las horas. La nieve golpeaba el techo en suaves ráfagas. Los animales se acomodaron. En algún momento, Jack durmió. Emily no. Estaba sentada a la mesa de la cocina, con el abrigo todavía puesto, las manos envolviendo una taza que hacía tiempo se había enfriado. Escuchó pasos que nunca llegaron. Recordó una voz que decía las mismas palabras años atrás, antes de una noche diferente y una despedida diferente. Solo por la noche. Cuando el amanecer comenzó a disipar la oscuridad, la luz del granero seguía encendida. La mañana llegó pálida y lenta sobre la península superior, el cielo de un gris deslavado que prometía más nieve. Jack despertó antes de que los animales se despertaran. Se levantó silenciosamente de la paja, se sacudió el heno de las mangas y salió a respirar el frío. Rex la siguió, estirándose, sus uñas resonando suavemente en el suelo helado. La granja permanecía inmóvil, con las cercas grabadas en blanco, el bosque al fondo como un muro oscuro que observaba sin pestañear. Jack no llamó a la casa. Esperó. El respeto era un lenguaje que Emily ya había demostrado comprender. A media mañana, Emily apareció en la puerta del granero con un termo. No entró. Lo dejó sobre una caja, asintió una vez y se volvió hacia la casa. Jack le dio las gracias sin levantar la voz. Cuando se fue, sirvió el café en una taza abollada y dejó que el calor se sentara en sus manos. Rex observó los árboles años adelante. Su trabajo paciente los encontró rápidamente. Jack partió troncos hasta que su aliento se convirtió en nubes constantes. Cada golpe, medido, con cuidado de su hombro en recuperación, paleó el montón de nieve que se había tragado el camino lateral, reparó un poste de la cerca combado con alambre y un martillo prestado de la pared del granero, y subió al tejado para clavar una lámina suelta de hojalata que vibraba con el viento. No preguntó dónde guardaban las herramientas. Aprendió observando. Rex se movía con determinación. Arreó a las gallinas de vuelta a su corral cuando un zorro acechó el límite del campo. Su ladrido bajo fue suficiente para ahuyentarlo. Montaba guardia mientras Jack trabajaba en lo alto, con la mirada escudriñando y el cuerpo inclinado para bloquear. Cuando la luz de la tarde se atenuó, Rex siguió las silenciosas señales de Emily mientras alimentaba a los animales, aprendiendo sus ritmos como si fueran parte de un simulacro.
Emily mantenía la distancia, pero se cortaba centímetros cada día. Dejó un plato en la caja junto al termo, huevos, pan, una rodaja de manzana. Le preguntó a Jack cómo estaba su hombro. Él respondió con franqueza. Le preguntó dónde había aprendido a arreglar cercas. Él se encogió de hombros y dijo, «Aprendes cuando lo necesitas». Por las noches, Jack y Rex desaparecían en el bosque. Emily vio el haz de luz de un faro atravesar los árboles y luego desaparecer. No lo siguió. Había aprendido hacía mucho tiempo que algunas preguntas se responden mejor con paciencia. Encendió la luz del porche al anochecer y la dejó encendida. Una tarde, mientras Jack tensaba el alambre de la cerca del fondo, una camioneta se detuvo en la carretera. Dos niños saltaron, abrigados y riendo, siguiendo a una mujer con una bufanda bien abrigada. La mujer, la señora Klene, vecina, era bajita y robusta, con el pelo canoso y recogido hacia atrás, y modales enérgicos pero amables. Saludó desde lejos y preguntó si el teléfono funcionaría desde el porche. Emily asintió y le indicó que se levantara. Rex se sentó mientras los niños se acercaban, rozando la nieve con la cola. Dejó que le tocaran las orejas, el pecho, el hocico, tranquilo y solemne, como si se tomara en serio este deber. Los niños rieron cuando se inclinó suavemente hacia sus manos. Emily observó, su expresión cambiando poco a poco. Cuando la camioneta arrancó y la cerca volvió a quedar en silencio, se quedó junto a Jack sin mirarlo y le dijo, casi al viento, que solía pasar sus días con niños así. Le contó que había sido maestra de jardín de infantes en un pequeño pueblo al sur del lago. Amaba el ruido, los crayones, la forma en que los niños creían que cada mañana podía ser perfecta si se esforzaban lo suficiente. Cuando su esposo compró la granja, dejó el aula para irse al norte con él. Su familia no lo había entendido. La vida de un soldado significaba espera y preocupación, y la granja estaba lejos de todo lo familiar. Emily lo dijo sin amargura, solo la realidad. Había elegido, y no se había arrepentido de haber elegido. Ya que escuchaba, con las manos firmes en el cable, las palabras aterrizando donde aterrizaban. No preguntó por su familia, no habló de la suya. Sintió que la promesa en su pecho se hacía más pesada, como si cada verdad compartida añadiera peso a lo que llevaba. Emily habló de su esposo, como la gente habla del clima, a menudo con indiferencia, con la certeza de que volvería. Mencionó su risa, la forma en que dejaba las botas junto a la puerta, sin importar cuántas veces le pidiera que no lo hiciera. Las noches que llegaba tarde a casa y se quedaba en el porche mirando los árboles como si los memorizara. Dijo que el silencio de ahora no era nuevo. Las misiones lo llevaban así. Volvería. Siempre lo hacía. Jack asintió cuando ella hizo una pausa. El gesto fue pequeño. Comprendió lo que significaba creer eso. Esa noche, cuando volvió a nevar, Jack y Rex avanzaron por el bosque más allá del granero. Jack observó el terreno donde las huellas se cruzaban y se desvanecían. Siguió la cresta durante 1,5 kilómetros y escuchó. Nada se acercaba. Nada respondía. Se quedó afuera más tiempo de necesario, dejando que el frío lo agudizara, dejando que la espera se sintiera como algo que podía manejar si seguía moviéndose. De vuelta en la casa, Emily se sentó en un lugar extra en la mesa sin pensar. Luego lo cubrió con una toalla doblada y lo dejó allí. Se sentó junto a la ventana hasta que la luz del granero se apagó y la oscuridad invadió todo el patio. Los días se sucedieron. Jack arregló una bisagra rota. Reparó un desgarro en la puerta del establo con trozos de madera. Apiló troncos partidos de forma que la nieve se desprendiera. Rex aprendió dónde descendía el terreno y dónde cedía la cerca, por donde pasaban los ciervos al amanecer. Emily aprendió los silencios de Jack y dejó de llenarlos. Una mañana, le preguntó a Jack por el perro. Jack le dijo que Rex tenía 7 años, que había estado con él más tiempo que la mayoría de la gente. Dijo que a Rex le gustaba la rutina, el calor y hacer lo que se le daba bien. Emily sonrió. Dijo que lo entendía. La quinta noche, el viento arreció con fuerza desde el lago. Los árboles crujieron. La nieve hizo vibrar la lata que Jack había clavado, pero aguantó. Emily se quedó en el porche observando la luz del granero, una fina línea contra la oscuridad. Se dijo a sí misma que era solo por la noche, que los desconocidos iban y venían, que esperar era algo que ella sabía hacer. En el granero, ya que estaba sentado de espaldas a la barandilla,
y Rex a su lado. Pensó en la Navidad que se acercaba, en algo inacabado que no esperaría eternamente. Pensó en el aula que Emily había dejado, en la luz del porche que seguía encendida, en las palabras que tendría que encontrar cuando terminara la espera. Se quedó donde estaba. Mantuvo la distancia que había prometido, y la noche pasó, como pasan las noches, dejando atrás el peso silencioso de otra mañana. La ventisca llegó sin contemplaciones, un muro blanco que borró el mundo a centímetros. El viento azotaba los campos y dejaba agujas de nieve en el revestimiento. Al anochecer, el granero crujía como un ser vivo, con el techo vibrando bajo ráfagas que se intensificaban cada hora. Ya que estaba afuera cuando ocurrió. Una lámina de hojalata se desprendió de la cumbrera y cayó de golpe, gritando. Subió la escalera a pesar del viento. Una mano se apoyaba en el frío metal, la otra se estabilizaba contra el dolor del hombro. Rex caminaba de un lado a otro abajo, siguiendo con la vista cada movimiento, con la nieve acumulándose en su espalda. Una ráfaga golpeó de lado. El panel suelto se dobló de nuevo. Rex saltó hacia adelante, lanzando un ladrido agudo y urgente. Intentó sujetar el borde ondulante con su peso, agarrando con los dientes la correa de cuero que Jack había atado para evitar que se levantara. La correa se rompió. La hojalata cayó de golpe y golpeó el costado de Rex. El sonido que Rex emitió fue pequeño, un grito bajo que la tormenta ahogó. Jack bajó la escalera en segundos. Cayó sobre una rodilla en la nieve, con manos suaves y rápidas. El pelaje de Rex estaba desgarrado, la piel en carne viva, pero la herida era superficial. Jack presionó un paño limpio de su equipo sobre el corte y habló en voz baja, tranquilizándolos a ambos. Rex tembló una vez, luego se apoyó en el pecho de Jack, confiando en que lo arreglaría. Emily oyó el grito a través del viento. Se quedó de pie junto a la ventana de la cocina, con el corazón latiendo, y vio a Jack agachado en el patio con Rex apretado contra él. El techo del granero volvió a temblar. La nieve se deslizó lateralmente. Abrió la puerta sin ponerse el abrigo. «¡Adentro!», gritó, la palabra entrecortada por el viento. Entonces, más alto, más claro. «Traedlo adentro». Jack dudó solo el tiempo suficiente para leer su rostro. Emily Harper estaba enmarcada junto a la puerta, con el cabello suelto de la trenza, las mejillas sonrojadas, los ojos fijos en Rex con una urgencia que ya no podía ocultar. Retrocedió para dejar espacio y añadió, firme y con cuidado, «La sala solo junto al fuego hasta que esto pase». Jack asintió. Levantó a Rex, con cuidado del peso del perro y de su propio hombro, y cruzó el umbral. La casa estaba cálida como nunca podría estarlo el granero. Humo de leña, café y algo dulce, quizá manzanas, impregnaban el aire. La casa de Emily era sencilla, pero estaba habitada. Un sofá desgastado frente a una chimenea de piedra, una mesita con un camino de mesa cosido a mano, botas cuidadosamente alineadas junto a la puerta. Jack sentó a Rex sobre una manta que Emily sacó de una silla. Se arrodilló sin pensar, con las manos firmes, mientras cogía una toalla y un cuenco de agua. Rex permaneció inmóvil, con las orejas moviéndose y los ojos brillantes. Aceptó el toque de Emily cuando le secó la herida, suave y preciso. Jack observó sus manos, cómo se concentraba, cómo la preocupación agudizaba sus movimientos. Comieron en silencio una vez que Rex se tranquilizó, con los cuencos en equilibrio sobre las rodillas, la tormenta rugiendo contra las ventanas. Emily habló primero, preguntando por la herida. Jack le dijo que no era nada que no sanara. Ella asintió, confiando en él. Cuando apartaron los platos, Jack supo que había llegado el momento. La tormenta había cortado la distancia. No habría mejor noche. Se levantó y sacó la urna de su mochila junto con una bolsa de lona cuidadosamente doblada. Las colocó sobre la mesa, entre ellos, con movimientos pausados. Emily miró de sus manos a su rostro, con creciente confusión. Luego, algo más oscuro. «Me llamo Jack Mercer», dijo. Su voz era firme, pero le costó caro. «Serví con tu esposo». La habitación pareció inclinarse. Jack le contó sobre la misión, sobre las montañas, la retirada, la explosión que desgarró la noche. No la glorificó. Mencionó los hechos y el coste. Le contó cómo Danny se había adelantado, cómo había recibido el fuego destinado a Jack, cómo había resistido lo suficiente para hablar.
Emily no la interrumpió. No gritó, con el rostro pálido, los ojos fijos en la urna como si ésta pudiera negarle. Jack abrió la bolsa y expuso el contenido uno por uno. Un anillo de bodas desgastado, unas placas de identificación con los bordes deslustrados, un reloj con la esfera agrietada que aún sonaba, una carta doblada y sellada, una Biblia pequeña con las páginas marcadas. Colocó cada objeto con cuidado, como si el mismo sonido pudiera romper algo. «Habló de ti», dijo Jack finalmente, «de la luz del porche de la Navidad. Me pidió que le terminara algo». Emily extendió la mano para coger el anillo y se detuvo a medio camino, con los dedos suspendidos. Contuvo la respiración, bruscamente, y luego se quedó quieta. Al tocarlo, sus hombros se encogieron como si el peso finalmente hubiera encontrado su lugar. Hubo lágrimas, pero cayeron silenciosamente, sin ruido, sin temblores, solo el largo y hueco silencio de un mundo que se reorganizaba sin permiso. Apretó el anillo contra la palma de la mano y cerró los ojos, moviendo los labios sin palabras. Jack durmió en el sofá esa noche, con las botas cuidadosamente alineadas junto a la puerta, como prefería Emily. Rex yacía en la alfombra frente al fuego, con la cabeza alta, escuchando. La tormenta seguía rugiendo, pero la casa aguantaba. Emily no dormía. Estaba sentada en la silla junto a la chimenea, con la urna en el regazo y la bolsa a sus pies. La luz del fuego le iluminaba el rostro, atrapando las lágrimas que iban y venían. Trazó el borde del reloj con un dedo. Desdobló la carta y la volvió a doblar sin leer. Miró la puerta como si esperara que se abriera. Cerca del amanecer, el viento amainó. Atrás, la nieve se apoderó de la quietud. Jack despertó en silencio. Al principio no se movió. Observó las últimas brasas de fuego brillar y apagarse. El pecho de Rex subía y bajaba. La silueta de Emily, inmóvil en la silla. La noche había hecho su trabajo. La verdad había llegado. No se podía hacer nada más allí. Se levantó suavemente, envolvió los hombros de Rex con una manta y volvió a sentarse en el sofá, manteniendo la distancia que ella había pedido. Afuera, el mundo esperaba bajo la nieve fresca. La mañana llegó tenue y pálida, la clase de luz invernal que parecía más resistencia que esperanza. La tormenta había pasado, dejando el mundo envuelto en un blanco limpio, pero dentro de la granja nada se sentía limpio. Emily Harper se movía por la casa como una sombra que hubiera olvidado su origen. Hablaba solo cuando era necesario. Su voz, antes firme y cálida, ahora sonaba distante, como si tuviera que viajar lejos para llegar a la habitación en la que se encontraba. Evitaba la mirada de Jack, evitaba la sala de estar donde el fuego aún traía el recuerdo de la noche anterior, evitaba el peso silencioso de lo que se había dicho en voz alta. Jack comprendió. Él sí. No hizo preguntas. No intentó suavizar la verdad con palabras que no significarían nada en ese momento. Cuando Emily le dijo que quería enterrar las cenizas de Danny en el límite de la propiedad, cerca del árbol por el que a su esposo le encantaba pasear, Jack asintió. Ese día no llevaba uniforme, solo un abrigo oscuro, guantes bajos, movimientos cuidadosos y moderados. Caminaron juntos en silencio. Rex lo seguía unos pasos, cojeando ligeramente pero alerta. Su pelaje oscuro contrastaba con la nieve. El pastor alemán, que ahora tenía 8 años, había perdido el ritmo con la edad, pero no con la lealtad. Se mantuvo cerca de Jack, como si comprendiera que ese no era lugar para ladrar ni hacer preguntas. En el claro, Emily se arrodilló y apartó la nieve con las manos desnudas, ignorando el frío que le mordía la piel. Era delgada, de complexión delgada por semanas de comer muy poco, con el cabello oscuro recogido hacia atrás sin cuidado. Jack notó cómo le temblaban las manos, no por el frío, sino por el esfuerzo de mantenerse erguida en un mundo que se había derrumbado de la noche a la mañana. Jack bajó el pastor alemán a la tierra. Emily no lloró. Presionó la palma de la mano contra la tierra una vez que la tierra fue reemplazada, como si intentara sentir algo que respondiera. Sus labios se movieron, formando palabras que Jack no oyó. Una despedida en privado. Cuando terminó, Emily se levantó y dio un paso atrás, luego otro. «No te quiero más en la casa», dijo en voz baja, sin mirarlo todavía. «No puedo ver el uniforme. No puedo ir a hablar de la guerra». «No puedo», dijo Jack sin pestañear. «Lo entiendo», dijo. Sin discusión,
sin defensa. Esa tarde empacó sus cosas y se mudó más allá del límite de la propiedad, lo suficientemente adentro de Pinar como para no ser visto desde la casa, pero lo suficientemente cerca como para ver las luces por la noche. Instaló una pequeña tienda de lona, de uso militar, pero desgastada por los años de uso. Rex dio una vuelta antes de acomodarse junto a ella, con el hocico al viento. Jack se quedó, no dentro, no invitado, pero presente. Cada mañana, Emily se despertaba y encontraba la leña apilada cuidadosamente junto al porche. El techo del granero ya no goteaba. La cerca que se había hundido bajo la nieve volvía a estar recta. El camino al pozo estaba despejado antes del amanecer. Nunca vio a Jack hacer estas cosas. Simplemente las hacía. Por la noche, Rex patrullaba el perímetro, moviéndose en silencio, atento a los sonidos de zorros y coyotes más allá de los árboles. Una vez, Emily vislumbró su silueta a la luz de la luna y sintió una opresión dolorosa en el pecho, una gratitud mezclada con ira que aún no sabía a dónde ir. El dolor de Emily se instaló en su cuerpo como el invierno mismo. Se saltaba comida sin darse cuenta, dormía a pedazos. A veces se quedaba de pie junto a la ventana durante horas, mirando hacia el bosque, esperando una figura que nunca volvería a casa. Otras veces doblaba la ropa que no necesitaba doblarse, con las manos trabajando automáticamente mientras su mente estaba en otra parte. Jack observaba desde la distancia, luchando contra el instinto de intervenir, de arreglar, de proteger de maneras que solo reabrirían la herida. Conocía este tipo de dolor. La guerra le había enseñado que algunas heridas solo sanaban cuando se dejaban intactas el tiempo suficiente para cicatrizar adecuadamente. Una noche, la nieve comenzó a caer de nuevo, suave, constante, inofensiva. Emily salió al porche sin abrigo, atraída por el silencio. Notó que el farol que colgaba junto a la puerta del granero había sido rellenado. El pestillo que siempre se atascaba ahora se movía suavemente. Pequeñas cosas, detalles considerados. No le dio las gracias. Todavía no. Ya que estaba entre los árboles, invisible, con la respiración pausada, Rex apretado contra su pierna. No esperaba perdón. No esperaba comprensión. Había prometido proteger, y proteger a veces significaba permanecer en silencio, invisible, paciente. La granja resistió. Ellos también. El invierno se afianzó, pero en algún lugar bajo la nieve, la tierra esperaba, y por primera vez desde que las cenizas fueron enterradas, Emily durmió toda la noche, brevemente, de forma irregular, pero sin despertar para alcanzar a alguien que ya no estaba allí. Desde su tienda, Jack observó cómo las luces de la granja se atenuaban y se permitió un pensamiento tranquilo. La distancia no era abandono, era respeto. La noche traía un silencio diferente, el tipo que presionaba en lugar de consolar. La nieve caía ligeramente, pero el aire se sentía vigilado. Jack se movió por el patio de la granja con Rex a su lado, comprobando los pestillos del granero y el gallinero más por costumbre que por necesidad. La rutina mantenía la mente tranquila. También captaba lo que otros pasaban por alto. Rex se detuvo primero. El pastor alemán levantó la cabeza, con las orejas inclinadas hacia adelante y el cuerpo rígido. Jack siguió la línea de la mirada del perro y la vio. Huellas frescas de neumáticos cortando la nieve donde ningún vehículo debía estar. La banda de rodadura era ancha, pesada, reciente. Más allá del último grupo de pinos, un par de faros parpadearon y se apagaron. Una camioneta negra estaba parada junto a la arboleda, con el motor apagado. El pulso de Jack se ralentizó, acelerándose en lugar de acelerarse. Se agachó, apartando la nieve para leer las huellas, y luego miró hacia la granja. Una luz brillaba en el piso de arriba. Emily estaba despierta. Se adentró entre los árboles, agachándose. Rex se movía como un fantasma a su lado. Desde el ángulo en sombras, Jack captó el panel trasero de la camioneta y un emblema descolorido cerca del paso de rueda. Una vieja marca de logística. Pintura barata. Cubierto descuidadamente una vez y arañado de nuevo. Le echó un vistazo a la memoria. Años atrás, una reunión informativa de un grupo de trabajo, una red desmantelada pero no borrada. Jack levantó su teléfono y tomó 2 fotos. Una placa parcial del logotipo. Un rápido zoom sobre un tatuaje visible a través de una ventana rota cuando uno de los hombres se movió dentro.
La tinta mostraba una serpiente sin terminar en la cola. Envió las imágenes a un contacto que no había usado en meses. Maya Collins, analista del DHS, respondió. Menos de 3 minutos. Su voz sonó tensa y rápida. Jack, esa es una célula remanente vinculada a un antiguo corredor de narcóticos que quemamos hace años. Perdieron dinero. Perdieron gente. Hemos visto patrones de represalias. Objetivos fáciles. Propiedades remotas. Familias de militares. Estás en el perfil. ¿Cuánto tiempo? Preguntó Jack. La policía local puede llegar a ti en aproximadamente 1 hora si las carreteras se mantienen. El apoyo aéreo del DHS necesita 2. Debes proteger al civil y resistir si puedes. No persigas. Jack terminó la llamada y exhaló una vez. Miró hacia la granja. La distancia que había mantenido esta semana se redujo a una sola línea urgente. Se movió. Jack trazó un amplio círculo y luego se deslizó bajo el granero, donde una vez arrastró para apuntalar una viga. Allí, la vieja alcantarilla de drenaje. Una boca de hormigón medio enterrada por la nieve, olvidada y estrecha, que conducía bajo el patio hacia el arroyo. La había marcado mentalmente hacía semanas. Nunca dejabas de ver salidas. Se arrastró a través, respirando con dificultad. Rex lo siguió en silencio. La cubierta se abrió detrás de la casa, oculta junto a un montón de nieve y arbustos muertos. Jack se levantó y se dirigió a la puerta trasera, tocando 2 veces y luego una vez. Silenciosa, específica, Emily la abrió con un rifle de caza en la mano. Parecía más delgada de lo que recordaba, con el cabello claro recogido hacia atrás y una mirada penetrante por el miedo que ya había decidido ser valiente. «¿Qué pasa?», preguntó. «Hay gente vigilando la propiedad», dijo Jack. «Malos. Tenemos que irnos ya. Hay una ruta segura al río. Te lo explicaré sobre la marcha». Ella asintió una vez. Sin preguntas. Agarró las botas, el abrigo, las llaves. Jack señaló el suelo. «Rex va adelante. No te alejes de él. Haz exactamente lo que él hace». Volvieron a la alcantarilla, el frío húmedo, atravesando las capas. La respiración de Emily temblaba, pero mantuvo el ritmo, con una mano en él. Arnés de Rex. Cerca de la desembocadura del arroyo, la luz se derramó. Entonces un grito quebró la noche. Disparos rasgaron la nieve. Jack empujó a Emily tras un borde de hormigón. «Vamos», dijo con voz de hierro. «Rex, llévala afuera». «Vamos». Rex dudó medio segundo, luego obedeció. Tiró de Emily hacia las lecturas mientras Jack giraba de nuevo hacia la alcantarilla. Rifle en alto, con los sentidos a flor de piel. Se adentró en la oscuridad, contando los pasos, disparando no para matar, sino para retrasar. Fuego defensivo controlado. La nieve explotó en ráfagas agudas. Las sombras se dispersaron. Cambió de posición, usando el eco del escondite para despistar. Luego se dirigió directamente al cobertizo del equipo, desviando la atención del río. Una bala le rozó el hombro, caliente y deslumbrante. Gruñó, se mantuvo erguido y siguió avanzando. Las sirenas aullaron cerca. Una luz azul rojiza atravesó los árboles cuando 2 patrullas derraparon hacia el patio, bloqueando el acceso principal. Los hombres en la camioneta entraron en pánico y huyeron hacia el bosque, con las botas crujiendo con fuerza. El golpe de las hélices llegó desde el norte. Un helicóptero del DHS descendió a baja altura sobre los pinos. Los reflectores iluminaron a las figuras que huían con un resplandor blanco. Se oyeron órdenes por los altavoces. El bosque se llenó de movimiento. La policía avanzaba. Los sospechosos soltaban armas. Las manos alzadas. Terminó rápidamente después de eso. Jack se hundió sobre una rodilla. Los hombros gritaban. La nieve empapaba sus guantes. Se obligó a mantenerse consciente hasta que unas manos lo agarraron. Voces firmes y expertas. Un médico presionó una gasa. Hizo preguntas. Jack respondió suficiente. Junto al río, Emily se agachó con Rex, abrazando firmemente el cuello del perro. Cuando los oficiales les hicieron señas para que avanzaran, se puso de pie con piernas temblorosas y lo siguió, buscando con la mirada hasta que encontró a Jack en la camilla. La miró y asintió una vez. Eso fue suficiente. La recuperación llegó lentamente, medida en centímetros en lugar de kilómetros.
Jack Mercer se despertaba cada mañana con el ritmo silencioso de las máquinas y el dolor sordo en el hombro, un dolor que le recordaba que aún estaba allí. La bala había pasado limpiamente, pero el daño persistía. Los médicos hablaban en un tono tranquilo y práctico. Descanso, fisioterapia, tiempo. Emily Harper venía todos los días. Al principio, se sentaba en la silla junto a la ventana, con el abrigo puesto, las manos envolviendo un vaso de papel con café frío. No hablaba mucho. A veces no hablaba en absoluto. Pero venía. Eso importaba más que las palabras. Era cuidadosa con Jack. Cuidaba de no acercarse demasiado. Cuidaba de no tocar las vendas a menos que pidiera ayuda. Su cabello oscuro solía estar recogido en una trenza baja, y algunos mechones se le caían por la tarde. Su rostro aún reflejaba dolor, pero ya no parecía vacío. Parecía cansado, humano. Traía comida que ella misma cocinaba. Cosas sencillas. Sopa, pan, avena con miel. Decía que las comidas del hospital sabían, como cartón. Jack sonrió al oír eso. La primera sonrisa sincera que lograba esbozar en semanas. Rex se quedaba con Emily casi todos los días. El pastor alemán yacía a sus pies en la sala de visitas, con la cabeza apoyada en las patas, siguiendo con la mirada cada movimiento de Jack. Emily lo cepillaba cada noche, le limpiaba el rasguño que se estaba curando en el flanco, le susurraba como una vez le susurró a Danny cuando tenía el sueño demasiado ligero. Rex lo aceptaba todo con silenciosa devoción, como si cuidarla fuera simplemente su siguiente misión. Poco a poco, algo en Emily cambió. La ira que había albergado, esa ira aguda y ardiente que no tenía un lugar seguro donde posarse, comenzó a apagarse. En su lugar, surgieron preguntas, no acusaciones. Preguntas. ¿Cómo era Danny con el equipo? Preguntó una tarde, con la mirada fija en el aparcamiento nevado. Jack le contaba detalles. Cómo Danny desafinaba cuando estaba nervioso. Cómo nunca se bebía la última taza de café de la cafetera. Cómo hablaba de la granja como si fuera una promesa en lugar de un lugar. Emily escuchaba. A veces lloraba en silencio. A veces asentía y hacía otra pregunta, y a veces simplemente se quedaba sentada, dejando que la verdad se asentara donde antes residía la rabia. Empezó a comprender algo lo que se había resistido desde que llamaron a su puerta semanas antes, que Danny no había elegido abandonarla. Había elegido proteger a los demás, incluido Jack, incluida ella misma. Cuando Jack recibió el alta, el invierno se había afianzado en la península superior. Los caminos eran estrechos y estaban cubiertos de hielo. La granja seguía exactamente igual que antes, solitaria, obstinada, llena de vida. Emily invitó a Jack a volver sin ceremonias. «Se acerca la Navidad», dijo simplemente. «No deberías estar solo». Jack no discutió. Rex meneó la cola una vez, decidido. En Nochebuena, la nieve caía suave y constante, de esas que aquietan incluso a los árboles. Emily encendió el farolillo después de cenar. Su cálido resplandor llenó la habitación de sombras parpadeantes. Se puso el abrigo y la bufanda y miró a Jack. «Ven conmigo», dijo. Caminaron juntos hacia el límite de pinar, sus botas crujiendo sobre la nieve que brillaba tenuemente bajo la luz de la linterna. Rex lo seguía unos pasos, alerta, pero tranquilo. El viejo árbol se alzaba donde siempre, un pino enorme con raíces gruesas como huesos enterrados, corteza marcada por décadas de viento y frío. En su base, medio oculta bajo la nieve y las agujas, yacía la pequeña caja de metal. Emily se arrodilló primero. Le temblaban las manos al meter la mano en el bolsillo y sacar una llave pequeña, desgastada por años de uso. La miró un largo momento, luego a Jack. Jack se quitó el guante y abrió la mano. En su palma estaba la segunda llave. Ninguno de los dos habló. Juntos abrieron la caja. Dentro estaba la carta cuidadosamente doblada, sellada con una caligrafía familiar. Emily contuvo la respiración. La abrió con dedos temblorosos y leyó a la luz de la linterna. Jack no leyó por encima del hombro de Emily. Retrocedió un paso, dándole espacio, devolviendo el momento a matrimonio a que pertenecía. Emily leyó las palabras lentamente. La voz de Danny vivía en ellos. Suave, juguetona, sincera. Escribió sobre la nieve, sobre la granja, sobre cuánto deseaba que ella estuviera cálida.
Escribió sobre amarla no a pesar de la distancia, sino porque le había enseñado lo que importaba. Terminó la carta como siempre. Si no llego a casa este año, recuerda que nunca te abandoné. Las rodillas de Emily cedieron levemente. Apretó el papel contra su pecho, con los ojos cerrados, los hombros subiendo y bajando en sollozos silenciosos que parecían provenir de algo más profundo que la respiración. Entonces hizo lo que había hecho cada Navidad. Acercó la carta a la llama. El papel se curvó, se ennegreció, se convirtió en ceniza. Emily dejó que las cenizas cayeran alrededor de las raíces del árbol, esparciéndolas con los dedos desnudos a pesar del frío. Jack observó, con el corazón apesadumbrado y firme a la vez. No dio un paso al frente. No reemplazó a Danny. Simplemente fue testigo, asegurándose de que el ritual no muriera con el hombre que lo había creado. Cuando terminó, Emily se enderezó lentamente. Caminaron juntos de vuelta a la granja, con la nieve espolvoreando sus hombros y la linterna balanceándose entre ellos. En la puerta, Emily se detuvo. «No sé qué sigue», dijo en voz baja. Jack asintió. «No te lo pido». Dentro, el fuego ardía bajo y cálido. Emily abrió la puerta del todo, dejando que la luz se extendiera sobre la nieve. Rex se tumbó en el porche, con la cabeza erguida, atento, contento. Jack dejó su abrigo a un lado y habló en voz baja, con cuidado. «No necesito que me quieras», dijo. «Ahora no. Quizás nunca. Solo quiero quedarme y ganarme el lugar que estés dispuesto a darme». Emily no respondió, pero no cerró la puerta. En Navidad, solemos esperar milagros que brillen con fuerza y lo cambien todo de golpe. Pero a veces los milagros más auténticos llegan en silencio. Llegan como calor en pleno invierno, como fuerza cuando el dolor debería habernos roto, como una promesa cumplida, incluso cuando quien la hizo ya no está. Dios no siempre nos quita el dolor, pero en Navidad nos recuerda que nunca debemos cargar con él solos. Jack no reemplazó lo que Emily perdió. No le quitó el dolor. Simplemente se quedó. Y al quedarse, honró el amor, el sacrificio y la fe. Y así es a menudo como Dios obra en nuestra vida diaria. No con truenos, sino con mano firme. No borrando el pasado, sino iluminando el camino que tenemos por delante. Si estás viendo eso durante esta Navidad y sientes un peso en el corazón, recuerda que incluso en la noche más fría, la luz sigue encendida. Incluso cuando la puerta se siente cerrada, Dios sigue cerca. Gracias por compartir este momento navideño. Si esta historia te conmovió, compártela con alguien que necesite consuelo esta noche. Deja un comentario y dinos desde dónde la ves. Nos encantaría saber de ti. Y si crees en milagros silenciosos e historias de esperanza, considera suscribirte al canal. De corazón a corazón, feliz Navidad. Que Dios te bendiga, te proteja y llene tu hogar de paz, calidez y luz.